Hoy en Conciencia hablaremos sobre la inteligencia artificial en la biología. La inteligencia artificial está revolucionando el campo de la biología al analizar grandes cantidades de datos en menor tiempo que los métodos tradicionales. Esto ha permitido acelerar investigaciones sobre proteínas, enfermedades y nuevos medicamentos, lo que la convierte en una herramienta capaz de complementar el trabajo de los científicos sin reemplazar la experimentación en el laboratorio. En Costa Rica, universidades y centros de investigación han comenzado a incorporar herramientas de inteligencia artificial en áreas como la bioinformática, la genética y la biología computacional. Estas tecnologías permiten analizar información biológica con mayor rapidez y apoyar investigaciones en salud, biodiversidad y biotecnología, fortaleciendo la capacidad científica del país. Y para ahondar más en este tema, nos acompaña Arturo Castro Ramírez, biólogo con una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de Costa Rica. Arturo, bienvenido a Conciencia. Es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros para hablar de un tema novedoso y que genera mucha preocupación, la inteligencia artificial. Muchas gracias, don Gustavo, por invitarme a tu podcast, ahora que están tan en boga. Un placer estar aquí y charlar un rato con vos. ¿Será la inteligencia artificial una herramienta que a muy corto plazo va a modificar la biología? Empezaste fuerte. ¿Se va a diseñar la vida desde la inteligencia artificial? Bueno, justamente Y esto se lo pregunto porque además de ser experto en computación, usted es biólogo. Entonces, ¿qué mejor persona que hacerle este par de preguntas? Tenemos un pasado en común ahí, ¿verdad? En la escuela de biología y me empezó a interesar mucho la informática desde la parte. Cuando iba a hacer maestría, dije, voy a cruzarme de charco y metérsele un poquito fuerte ahí a la programación y cosas que para los biólogos, ¿verdad? La estructura de pensamiento es un poco bioinformática. Distinta. Un poco bioinformática, sí. Aunque no me fui tanto por el lado puro de la bioinformática como lo es más genético, pero me empezó a llamar mucho la atención esto de la inteligencia artificial. Hice algunas investigaciones con redes neuronales hace unos añitos ya que estaban más en desarrollo y por ahí ahora estamos viendo que la intersección entre biología y computación y especialmente inteligencia artificial se está convirtiendo en una de las áreas más apasionantes. Entonces, para todos los que somos biólogos es un momento muy bonito para replantearnos hacia dónde queremos ir y qué queremos aportar. Entonces, a tu pregunta, Gustavo, sí, la inteligencia artificial ya está ¿verdad? Dándonos señales de que puede rediseñar un poco la biología. Acordémonos que tradicionalmente la biología ha sido descriptiva, ¿verdad? Describir toda la gran biodiversidad maravillosa biodiversidad que tenemos en este planeta, que en esta simulación, ¿verdad? Y luego podemos volver un poco al tema de la simulación, que en esta versión de la realidad, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de biodiversidad. Entonces, muchos años de trabajo para empezar a describir todo lo que hay y no nos ha alcanzado el tiempo. Luego empezamos a predecir un poco, ¿verdad? La parte de moléculas biológicas, proteínas, pero estamos entrando en la fase ya generativa, donde la IA generativa ya puede empezar a diseñar ciertos fármacos, ciertas proteínas, con un poco de ingeniería inversa para que resuelvan problemas de enfermedades, problemas médicos, problemas de contaminación, energía. Impresionante. Un aspecto muy técnico en el campo de ustedes, AlphaFold, que permite la predicción de estructuras proteicas y tiene un significado particular de la medicina. Explíquenos, ¿qué aporte ha hecho esta tecnología? AlphaFold es súper interesante. Es una
contribución de DeepMind. Es una empresa británica fundada por un genio, Demis Hassabis, que yo pienso personalmente es uno de las personas más importantes hoy en día en la inteligencia artificial. Google vio esta pequeña empresa y la compró, vio el potencial, los compró y ahora Demis dirige el laboratorio de inteligencia artificial de Google, de Alphabet, ¿verdad? Y una de sus contribuciones es este AlphaFold, que no es una inteligencia artificial, es un sistema con varios módulos, tiene varias redes neuronales, varios sistemas que manejan matrices para acomodar proteínas, y gracias a esta contribución le dieron el premio Nobel el año pasado, me parece, ¿verdad? Compartido con otro investigador. AlphaFold entonces se viene a convertir en un sistema, digámosle, general, una inteligencia artificial que vino a resolver el problema de la predicción tridimensional de la estructura de las proteínas, ¿verdad? Por mucho tiempo vos sabés que eso tomaba cristalografía, tomaba trabajo de laboratorio brutal, pesadísimo, y aún así determinar esa estructura, que es importantísima, por cierto, ¿verdad? Porque la estructura tridimensional de una proteína es la que le da su función, y si hay un pequeño fallo, un desacomodo, entonces ya se produce una enfermedad, ¿verdad? Como la hemoglobina y todas las proteínas que constituyen la biología. Y AlphaFold vino a contribuir a predecir cómo se plegan esas proteínas. Estamos hablando que pusieron a trabajar en el laboratorio y hicieron un trabajo de 200 millones de proteínas, que es la cantidad de proteínas conocida, y ellos hicieron el catálogo donde predijeron esa estructura 3D, y ahora ya eso se está utilizando, ¿verdad? En investigación en laboratorio. Ese fue AlphaFold 2. Luego salió AlphaFold 3, que ya no solo hace la estructura, sino que cómo interactúa esa proteína en esa estructura particular en un ambiente ya, digamos, celular, ¿verdad? Otras enzimas, porque sabemos que las proteínas no están solas, están en un ambiente biológico, interactúan con muchas otras moléculas, sistemas, entonces ahí donde AlphaFold 3 ya está yendo más allá. Impresionante. Difícil de entender. Muy técnico. Para nosotros que estudiamos hace 30, 40 años, sí. ¿Cómo se ha transformado la biología actualmente? Es algo realmente impresionante. Vamos a hacer una pausa, Arturo, pero vamos a entrar en esa brecha entre la capacidad computacional y el éxito clínico que se tiene con todo este avance tecnológico. Pero hagamos la pausa, ya regresamos, estamos conversando con Arturo Castro, quien es biólogo y también tiene una maestría en ciencias de la computación. Ya regresamos. La claridad y el tono de la voz femenina contribuyen a una interacción más fluida y eficaz entre las personas usuarias y los sistemas de IA. Arturo, hablamos de esa brecha entre capacidad computacional y el éxito clínico. La pregunta sería cómo lograr que se conviertan en medicamentos seguros y eficaces para los seres humanos. Tema de bioseguridad. Importantísimo, Gustavo. Esa brecha se está reduciendo de una manera significativa. Entonces la inteligencia artificial está contribuyendo a que ese espacio de búsqueda, ¿verdad?, de potenciales moléculas candidatas se reduzca montones, acelera el proceso de investigación, pero no elimina, ¿verdad?, todo el trabajo que se requiere en laboratorio para validar toxicidad, concentración. No elimina la experimentación, entonces. No la elimina, lo que hace es que la canaliza, ¿verdad?, ahorra tiempo, ahorra recursos y sobre todo ese espacio de búsqueda, como se dice popularmente, buscar una aguja en un pajar, ¿verdad?, que era como se trabajaba tradicionalmente las medicinas. A una farmacéutica le tomaba 10 años y billones de dólares poner una medicina en el mercado.
Hoy eso se está reduciendo drásticamente, pero se requiere siempre los estudios clínicos, se requiere la fase de experimentación, y entonces ahí es donde no podemos decir que la IA está sustituyendo a la biología o a la parte clínica per se. Sí acelera los procesos. Montones. Por ejemplo, esto de AlphaFold, ¿verdad? Exacto. 200 millones de proteínas ya descritos es un avance. ¿Se podría llegar a diseñar con la inteligencia artificial una proteína que no había existido? Uf, qué pregunta. Sí. Sí, y interesantísimo. Y eso es peligroso. Eso es un arma de doble filo, ¿verdad? Exacto. Hablamos de bioética, bioseguridad. Como toda tecnología puede ser usada para el bien o para el mal. Exacto. Pero queremos ser positivos, tener esperanza de que esto va a ayudar a la humanidad, que lo vamos a usar ¿verdad? A poner en buenas manos. Y sí, se puede diseñar proteínas y moléculas que no existen, que no han sido identificadas. Acordémonos que la evolución ha venido trabajando con lo que se le presenta en el camino, ¿verdad? Pero entonces de repente aparece una proteína diseñada con ingeniería inversa que puede resolver un problema, una enfermedad. Recientemente vi una compañía en Los Ángeles que estaba trabajando en algo en ese estilo para crear una proteína o una enzima que puede comer plástico, ¿verdad? El plástico, que es un problema seriosísimo ambiental en los mares, en los ríos, los microplásticos que consumimos en los alimentos, en el agua. Este tipo de soluciones me parece importantísimas, ¿verdad? Y eso creo que ese ejemplo viene de un proceso de ingeniería de moléculas que no existen, para ver cómo se comen ese plástico, pero que realmente lo metabolicen y no queden residuos. Impresionante. Entonces, sí se puede. Entonces, esa propuesta digital y la brecha que se genera con respecto a la herramienta biológica cada vez es más estrecha, más limitada. Sí, claro, claro. Y va a seguir haciéndose más estrecha. Acordémonos que la IA, cada semana están saliendo actualizaciones a los modelos, aplicaciones específicamente para ciencia, para medicina. Entonces lo que yo visualizo es que en los próximos años, o sea, lo que antes era ciencia ficción, ahora estamos en... Una realidad. Es una realidad que vamos a ver en nuestro lifespan, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces sí, mucha atención a lo que va a pasar. Y preocupación. Pues sí. Y ocupación. Y ocupación. Bueno, debemos de estar ahí podemos hacer otro podcast, ¿verdad? Porque es un tema interesantísimo. La gobernanza, la regulación. Las regulaciones que esto debe tener. Vamos súper atrás, vamos súper quedados. En Costa Rica, me decía un colega suyo, en el cual hicimos también un programa sobre inteligencia artificial, cero. No hay ninguna norma, ninguna regulación de lo que podría eventualmente ser la inteligencia artificial en el país. Ya se han dado casos, por ejemplo, de que una tesis se genera con inteligencia artificial y se presenta como inédita, como que yo soy el autor. Recuerdo de un caso hace 2 años en la Escuela de Estudios Generales que se presentó para un trabajo final de graduación por parte de uno de los estudiantes, no sé. O sea, todo eso genera definitivamente... Sí, hay que ser muy honesto. Yo creo que todos usamos la inteligencia artificial hoy en día, entonces hay que ser honestos y decir que somos coautores con un modelo de inteligencia artificial que nos ayuda a investigar, a sintetizar, pero siempre aceptar, reconocer que estamos utilizando. La música, por ejemplo, se está dando mucho también, y ahora salen producciones que... ¿verdad? Los algoritmos de YouTube, de Spotify, reconocen cuando viene una marca de agua de que una canción fue generada con IA. Entonces los artistas ya están entendiendo que hay que, ¿verdad?, reconocer esa coautoría. Y en el tema regulatorio, pues hay algunas iniciativas que creo que van a llegar a la Asamblea Legislativa desde el punto de vista del arte, pero también de la gobernanza, ¿verdad?,
la parte educativa, la parte de medicina. Existe una comunidad que se formó recientemente el año pasado de gente interesada en inteligencia artificial, donde compartimos recursos, compartimos conocimiento. Hay una junta directiva, es una asociación, y ya se están creando algunas iniciativas para ir a la asamblea y, ¿verdad?, crear esta conciencia, esta urgencia en la parte política, que al final son tomadores de decisiones, de que es importante hacer un esfuerzo, porque es súper complicado seguirle el pulso a cómo avanza esto, pero un esfuerzo a ver cómo regulamos como país, qué podemos empezar a implementar, ¿verdad?, a nivel... Sí, ahora que usted tocó el tema de la música, usted es músico, usted es saxofonista, uno le puede solicitar a la inteligencia artificial que escriba una obra y alguien la llega a presentar como inédita. ¿Cómo darse cuenta que eso fue generado por inteligencia artificial? ¿Hay herramientas para percibir eso? Sí, existen otras inteligencias artificiales u otras herramientas que han sido entrenadas para detectar, como te digo, marcas de agua que vienen o algunas características ¿verdad?, en el archivo. En el caso de la música es interesantísimo porque estamos viendo una explosión. Ya tengo que hacer la pausa, dejemos para el tercer segmento y lo desarrollamos con muchísimo más calma. Estábamos conversando con Arturo Castro Ramírez, quien es biólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica y máster en Ciencias de la Computación. Con Arturo estamos hablando sobre inteligencia artificial y biología. Ya regresamos. La inteligencia artificial analiza millones de datos en segundos para encontrar nuevos medicamentos y predecir enfermedades genéticas. Lo interrumpí en el segmento anterior, Arturo, cuando usted estaba dando la respuesta a que sí es posible generar una gran obra con inteligencia artificial, obra musical. Vieras qué está pasando. Hay herramientas, hay una que se llama Suno AI, que sobre todo crea canciones pop, porque fue entrenada con los grandes éxitos, los grandes hits del rock, el R&B, el pop. Entonces puedes darle un prompt, le decís, créame una canción con esta letra, ¿verdad? Que la letra también, si quieres, la generas un poco con inteligencia artificial, claro, pero le das tu matiz, toque personal, y le decís al modelo, créeme una canción con estas características, en este beat, esta velocidad, este feeling, este groove, que lleve guitarra, que la batería. Haces un prompt bastante, ¿verdad?, detallado, y te genera unas cosas que incluso en las listas de Spotify están en primer lugar. No puede ser. Y engañan a muchas personas. O sea, hay música impresionante porque ha sido entrenado con la música del mundo, ¿verdad? Y los autores y compositores no son reconocidos, ¿verdad? Es un gran problema en ese sentido. Pero ya está pasando. Hay música incluso clásica, jazz, creada con inteligencia artificial, bellísima, y casi no te das cuenta. Estamos llegando a ese punto de no se puede distinguir. Qué preocupante, sí. Volviendo al tema biológico, ¿existe una réplica digital completa de una célula humana que permita simular con precisión todo lo que ocurre en su interior? Todavía no, pero sí hay subsistemas de células virtuales que se utilizan para investigar paths metabólicos en ciertas áreas, ciertas reacciones enzimáticas, o probar, ¿verdad?, teorías relacionadas con medicamentos o comportamiento celular, pero vamos hacia eso. Yo creo que no estamos muy lejos de tener. Acuérdate cuando se puso de moda estudiar System Biology, ¿verdad?, que todo el mundo andaba buscando maestrías y doctorados hace rato. Ahora creo que está volviendo con este concepto de célula virtual, pero es tan complejo una célula, ¿verdad?, y no terminamos de entender que no es fácil tener una célula virtual. El día que la tengamos, es como tener un simulador de avión donde podemos aprender y experimentar y ya luego pasar al laboratorio. Sí, eso es, para mí es ciencia ficción, casi. Pasando hoy. ¿Conduce la inteligencia artificial a una medicina personalizada? Sí. Acordate que
hoy en día, dos personas con síntomas parecidos, pues reciben un medicamento genérico que fue creado en todo este proceso de investigación clínica, pero estamos llegando al punto en que tras integrar información genética, información de proteínas con AlphaFold, existe AlphaGenome, por cierto, que es otra IA para genoma. Datos clínicos, imágenes, radiología, todo esto se está empezando a integrar para construir expedientes médicos mucho más personalizados. Entonces va a llegar el punto en que se crean terapias y medicamentos ajustados a tu expresión génica, ¿verdad? A la parte más epigenómica. Increíble, increíble. ¿Podría de una u otra forma intervenir en el envejecimiento? Uy, esa es la pregunta que me apasiona. Ya está pasando, Gustavo. Se me viene a la mente David Sinclair, un investigador, creo que es australiano, pero dirige el laboratorio de Harvard de investigación anti-envejecimiento. Ha escrito libros y tiene mucha presencia mediática. Hay que apartar un poco, ¿verdad?, la parte mercadológica de la realidad, pero sí parece que hay avances en ¿verdad?, entender un poco esta parte de la metilación, que tiene que ver mucho en cómo envejecen las células, y se están estudiando mecanismos. Sé que él logró en ratones revertir la ceguera. Ratones ciegos logró revertir la ceguera, y esto ya está haciendo todas las vueltas, digamos, para empezar estudios clínicos con gente ciega. Tras ¿verdad?, esto por la reversión de algunos factores, creo que hay unos factores de Yamanaka, si mal no recuerdo, que le dieron un premio Nobel a un japonés, también por entender un poco cómo funciona esto del envejecimiento. Entonces, yo le digo a mis amigos, aguantemos 10 añitos, ¿verdad?, los que estamos en la flor de la juventud, aguantemos 10 añitos y es probable, no vamos a ser inmortales, pero que logremos extender nuestra vida con buena capacidad cognitiva, buena salud física. Con calidad de vida. Con calidad de vida, unos años más, y de repente llegamos a 100, 120, súper en buena forma. Entonces hay que cuidarnos. Y para cerrar nada más esta parte, la fantasía, ¿verdad?, de la inmortalidad, si pensamos, volviendo al tema de la simulación, ¿verdad?, que es una teoría que me encanta. Si aceptamos la idea de que esto puede ser una simulación y que es como un videojuego, ¿verdad?, esta realidad, entre muchas que pueden existir, la inmortalidad es simplemente desbloquear un nivel más en este videojuego. Y yo pienso que es posible y que tal vez algún día suceda. La parte triste es ser inmortal solo, porque ves que todos tus seres queridos se mueren, pero cuando como humanidad empezamos a ser inmortales, imagínate dónde podemos llegar. Y esto es una parte física. También acordate que si logramos hacer un download de la conciencia a robots, es otro tipo de inmortalidad, ¿verdad? Estamos hablando de inmortalidad biológica, pero podemos extender la conciencia todavía a las estrellas y más allá. Es realmente impresionante este avance. Nos quedan 45 segundos. ¿Llegará a sustituir la inteligencia artificial a la biología? Yo creo que no, Gustavo. Creo que, por eso decía al principio, que los biólogos, es un momento muy bonito para que los biólogos tratemos de reformular cómo queremos retomar o, ¿verdad?, participar de esta revolución. Nos hace más eficientes, creo que nos ayuda mucho a, ¿verdad?, ir resolviendo problemas que eran complicados. Es un nuevo tipo de biología la que podemos ir aplicando. Siempre vamos a ocupar de investigación, de laboratorio, de salir al campo, ¿verdad? Para un país como nosotros es importantísimo producir datos de calidad. Si bien no vamos a producir un modelo fundacional como Gemini, Claude, ¿verdad?, el ChatGPT y los muchos que hay, sí podemos generar datos como país biodiverso, datos de calidad, contribuir a también esos datos poblacionales, que estos modelos son entrenados mucho con datos poblacionales de otras latitudes, producir datos latinoamericanos. Entonces, para mí más bien es el momento de que los biólogos... Y utilizarla más bien como herramienta.
Exacto. no como un sustituto. Exacto. Muchísimas gracias, Arturo. Muy agradecidos y estaremos pendientes de avances en esta materia. A vos, Gustavo, un placer. Gracias por la invitación. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Ajustados a tu expresión génica, ¿verdad? La parte más epigenómica. Epigenómica es el estudio global de todas las modificaciones químicas en el material genético de una célula que activan o desactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN. Este concepto aparece cuando el investigador comenta cómo el uso de la inteligencia artificial conduce a una medicina más personalizada, gracias a la posibilidad de crear medicamentos específicos para cada paciente según el registro de sus datos clínicos y sus rasgos genéticos. Además, nuestro invitado también usó este término. ¿Verdad? Entender un poco esta parte de la metilación, que tiene que ver mucho. La metilación es un proceso químico vital que consiste en añadir un grupo metilo a una molécula como el ADN, las proteínas o los lípidos. Se llama grupo metilo a un grupo químico formado por un átomo de carbono y 3 de hidrógeno. El investigador se refiere a este concepto cuando habla acerca de las investigaciones relacionadas con modificaciones genéticas asociadas con el envejecimiento de las células. Estos fueron los conceptos del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. ¡Hasta la próxima!